Factorización. Se le llaman factores o también divisores de una expresión algebraica a las expresiones algebraicas que multiplicadas entre sí dan como resultado la primera expresión. Por ejemplo, en aritmética sabemos que 5 por 5 es igual a 25. En este caso, 5 por 5 son los factores. En álgebra tenemos el siguiente ejemplo. Sabemos que A por A más B es igual a cuadrada más AB. En este caso, A por A más B son los factores. Le vamos a llamar entonces factorización a ese proceso en donde descomponemos en factores una expresión algebraica. Es decir, vamos a convertir esa expresión en el producto indicado de sus factores. Una vez que encontremos a los factores de una expresión algebraica, podemos realizar la prueba general de los factores, la cual consiste en multiplicar los factores obtenidos y el producto tiene que ser igual a la expresión algebraica original que se factorizó. Muy bien, ¿cómo es que se factoriza? Tenemos factorizaciones de monomio, pero la factorización de monomio se puede encontrar por simple inspección. Implica la descomposición entonces de ese monomio. Tenemos, por ejemplo, 15AB, pues si descomponemos en factores, primero el coeficiente, 15 lo podemos descomponer 3 por 5 y A por B por A por B. Entonces sabemos que si al final multiplicamos todos estos factores, vamos a obtener la expresión algebraica inicial. Es sencillo factorizar un monomio. Sin embargo, para factorizar polinomios tenemos algunos casos. Iniciemos con factor común. En el caso de factor común, tenemos que podemos encontrar que el factor común es un monomio. Por ejemplo, hay que descomponer la expresión algebraica a cuadrado más 2a. Tenemos entonces un binomio o este polinomio con dos términos que hay que factorizar. Hay que descomponer en factores que multiplicados entre sí nos van a dar como resultado a cuadrada más 2a. Si observamos bien, nos damos cuenta que tienen en común estos dos términos al término a. Entonces, este factor común se va a expresar como el coeficiente de una expresión que va a resultar de dividir cada término entre ese factor común. Porque recuerden que es el coeficiente porque al final del día implica una multiplicación. Entonces, ¿cómo encontramos esos términos de la expresión que va dentro del paréntesis? Tomamos el primer término que es a cuadrado y lo dividimos entre el factor común. A cuadrado entre a, sabemos que es a, 2 menos 1, a. ¿Sí? Y después tomamos el segundo término. El segundo término es más 2a y lo dividimos también entre el factor común que es a. En este caso va a ser 2a entre a, pues es 2, positivo. Entonces le vamos a sumar 2. Decíamos que la prueba general de factores, entonces, consiste en multiplicar los factores obtenidos. Quiere decir que nosotros, al descomponer a cuadrado más 2a, hemos encontrado que los factores son a, que multiplica a más 2. Y si realizamos esa prueba, sabemos que a por a es a cuadrado, a por 2 son 2a. Entonces, estamos en lo correcto. Ya veíamos en productos notables, cuando desarrollábamos
esas multiplicaciones por simple inspección, es que podríamos llegar de esta multiplicación a un polinomio. Ahora estamos realizando el proceso inverso, estamos descomponiendo una expresión algebraica o polinomio en productos de factores. Bien. Entonces, aquí hay que prestar atención a dos situaciones. Cuando busquemos el factor común en los coeficientes, vamos a tomar el mayor factor común. Y en las literales, vamos a tomar como factor común aquella literal que tenga el exponente menor. En este caso es 1. Revisemos algunos ejemplos y descompongamos en factores estas expresiones algebraicas o polinomios. Factoricemos la expresión 10b menos 30 ab cuadrada. Observamos entonces y aquí tenemos dos términos y hay que descomponer en factores. Iniciamos observando y buscando cuál es ese factor común. Ese factor común, recuerden que va a ser un monomio o un solo término. Iniciaremos con los coeficientes. Si observamos, tenemos 10 y 30. Ese factor común va a ser ese número, el número más grande que encontremos y que pueda dividir a ambos coeficientes. En este caso, el número más grande que pueda dividir a ambos coeficientes, pues es 10. Y después nos vamos a la parte literal. Observamos que el primer término tenemos b y en el segundo término ab cuadrada. Entonces sabemos que en común tienen a la literal b y vamos a tomar la de menor exponente. La de menor exponente es la de este término que está elevado a la potencia 1. Muy bien, entonces hemos encontrado ese factor común. Y ese factor común va a ser el coeficiente de una expresión que resulta de dividir cada término entre el factor común. 10b entre 10b, 10 entre 10 es 1, b entre b es 1. Entonces, el primer término de la expresión que va a multiplicar a 10b es 1. Y el segundo término resulta de dividir pues ese segundo término de la expresión que estamos factorizando entre el factor común. Y el segundo término es menos 30ab cuadrado, que va a ser dividido entre 10b. Iniciamos con signos, menos entre más es menos, 30 entre 10 son 3, a se queda, y b cuadrada entre b, recuerden que al estar dividiendo las potencias se van a restar, 2 menos 1 es 1. Entonces, el segundo término son menos 3ab. Si nosotros realizamos la prueba y multiplicamos, vamos a llegar a la expresión inicial. Veamos otro ejemplo. Tenemos el polinomio 10a cuadrado menos 5a más 15a cúbica. Observamos si tenemos 1, 2, 3 términos en esta expresión algebraica que vamos a descomponer en factores. Y también tenemos en cuenta que el factor común es un monomio. Entonces, para encontrar ese factor común, observamos primero los coeficientes. 10, 5 y 15. Si encontramos y descomponemos también en factores estos coeficientes, vamos a buscar ese número que divida a cada coeficiente y que sea el mayor factor común. Entonces, sabemos que todos pueden ser divisibles entre 5. Entonces, el coeficiente común más grande es 5. Después nos vamos a la parte literal y observamos que el término 1 tiene a cuadrado, el término 2 a y el término 3 es a cúbica. Entonces, identificamos
que el factor común literal es esa A y vamos a tomar la que tenga el menor exponente. Pues la de menor exponente es la del segundo término que tiene potencia 1. Entonces, este factor común, 5A, es el coeficiente de una expresión que resulta de dividir cada término entre el factor común. Iniciamos con el primer término, 10a cuadrado entre 5a. 10 entre 5 son 2. A cuadrada entre a es a porque las potencias se restan. 2a. El segundo término de la expresión resulta de dividir el segundo término del polinomio entre el factor común. Iniciamos con signos, menos entre más es menos, que son signos contrarios. 5 entre 5 es 1 y a entre a también es 1. Entonces es menos 1. Y tomamos el tercer término, que es 15a cúbica, y la dividimos entre el factor común. Signos, iniciamos, más entre más es más. 15 entre 5 son 3. Y a cúbica entre a, recuerden que se restan las potencias, 3 menos 1 es 2, entonces es a cuadrada. 3a cuadrada positiva. Y ese es el resultado de factorizar esta expresión algebraica. Veamos otro ejemplo. Tenemos el polinomio x menos x al cuadrado más x cúbica menos x a la cuarta potencia. Encontremos ese factor común que es un monomio. El factor común, observamos que todos tienen como coeficiente 1, entonces el factor común va a tener como coeficiente 1. Nos vamos a la parte literal. Observamos que 2, 3, 4 términos tienen en común esa x. Y también recordemos que el factor común en la parte literal va a ser la de menor exponente. La de menor exponente es esa potencia 1 del primer término. ¿De acuerdo? Porque se tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces, hemos encontrado el factor común que es x y va a ser el coeficiente de una expresión que está dentro de un paréntesis y que resulta de dividir cada término entre el factor común. X entre x, recuerden, es 1 menos 1, x a la 0 y eso es 1. X entre x es 1. Después tomamos el segundo término, menos x al cuadrado, y lo dividimos entre el factor común. Menos x al cuadrado entre x. Iniciamos con signos, menos entre más es menos, 1 entre 1, que son los coeficientes, es 1. Y x al cuadrado entre x, las potencias se restan, 2 menos 1 es 1. Nos vamos con el tercer término y lo dividimos entre el factor común. X cúbica entre x es x, la misma base, y las potencias se van a restar. 3 menos 1 es 2, positiva porque ambos tienen signo positivo. Y finalmente tomamos el cuarto término y lo dividimos entre el factor común. Menos x a la cuarta entre x, iniciamos con signos, menos entre más es menos. X a la cuarta entre x, misma base, las potencias se restan, 4 menos 1 es 3, menos x al cubo. Entonces, descomponer en factores x menos x cuadrado más x cúbica menos x a la cuarta es igual a la multiplicación de x por 1 menos x más x cuadrada menos x cúbica. Recuerden que si realizamos esta multiplicación vamos a llegar a esa expresión algebraica. Revisemos otro ejemplo. Tenemos 18 mxy al cuadrado
menos 54 m cuadrada x cuadrada y cuadrada más 36 m y cuadrada. Entonces tenemos 1, 2, 3 términos que vamos a factorizar. Iniciamos con coeficientes. Si observamos bien, tenemos 18, 54 y 36. Hay que encontrar ese número que divida a esos tres coeficientes y sea el más grande. En este caso, vemos que es 18 y aquí mismo podemos realizar la división, ¿no? 18 entre 18 es 1, 54 entre 18 son 3 y 36 entre 18 son 2. Entonces, el factor común, el término del factor común, coeficiente del término factor común es 18. Después nos vamos a la parte literal. El primer término tiene mxy cuadrada. El segundo término tiene m cuadrada, x cuadrada, y cuadrada. Y el tercer término tiene my cuadrada. Si observamos muy bien, los tres términos tienen m. Entonces m forma parte de ese factor común y debe ser la potencia más pequeña. En este caso es 1. Si nos vamos a analizar a x, observamos que x está presente en el primer y segundo término, más no así en el tercero, por lo tanto no forma parte de ese factor común. Y si ya observamos a y, también vemos que la y también está presente en los tres términos. Y la de menor exponente pues es esa y cuadrada que está en todos los términos. Entonces el factor común es 18my al cuadrado, que es el coeficiente de una expresión que resulta de dividir cada término de la expresión que estamos factorizando entre el factor común. Iniciamos con signos, más entre más es más, 18 entre 18 es 1, m entre m es 1, x se queda, y cuadrada entre y cuadrada es 1. Entonces 18m x y cuadrada entre 18m y cuadrada es x. Tomamos el segundo término de la expresión que estamos factorizando y lo dividimos entre el factor común monomio. Iniciamos con signos, menos entre más es menos, 54 entre 18 son 3, m cuadrada entre m, misma base, las potencias se restan, 2 menos 1 es 1, x al cuadrado, queda igual, y y cuadrada entre y cuadrada es 1. Entonces tenemos que es menos 3m x al cuadrado. Y después nos vamos con el tercer término del polinomio que estamos factorizando y lo dividimos entre el factor común. Iniciamos con signos, más entre más es más. 36 entre 18 son 2. M entre m, 1. Por 2, 2. Y cuadrada entre y cuadrada es 1. Por 2, 2. Entonces es más 2. Y ya tenemos la factorización de esta expresión algebraica. Revisemos un ejemplo más. Hay que factorizar 6xy cúbica menos 9nx cuadrada y cúbica más 12n x cúbica y cúbica menos 3 n cuadrada x a la cuarta y cúbica. Nos vamos con coeficientes primero para encontrar ese factor común.
tenemos los coeficientes 6, 9, 12 y 3. Encontremos ese coeficiente que sea el número más grande que pueda dividir a esos 4. Y sabemos que entonces es 3. Cada uno de estos coeficientes puede ser dividido entre 3. Entonces el factor común monomio tiene coeficiente 3. Después nos vamos a la parte literal. Si observamos las literales, x está presente en todos los términos del polinomio que estamos factorizando. Entonces x va a ser elevada a la potencia 1 porque es la menor. Después observamos también y nos damos cuenta que y está presente en los 4 términos y y está elevada al cubo en todos esos términos. Entonces el factor común tiene una y cúbica. Hemos encontrado el factor común monomio, que es 3xy cúbica, y ese es el coeficiente de una expresión que resulta de dividir cada término del polinomio que estamos factorizando entre el factor común. Signos, más entre más es más, 6 entre 3 son 2, x entre x es 1, y cúbica entre y cúbica es 1. Entonces, el primer término de la expresión dentro del paréntesis es 2. El segundo término resulta de dividir el segundo término de la expresión que estamos factorizando entre el factor común. Signos, menos entre más es menos, 9 entre 3 es 3, n, que no estaba presente en todos los términos, por eso no forma parte de ese factor común. N se queda así. X cuadrada entre x, misma base, las potencias se restan, 2 menos 1 es 1. Y cúbica entre y cúbica, misma base, las potencias se restan. Eso también es y cúbica entre y cúbica, es 1. Entonces, el segundo término de la expresión es menos 3nx. Después tomamos el tercer término del polinomio que estamos factorizando y lo dividimos entre el factor común monomio. Tenemos signos, más entre más es más, 12 entre 3 son 4, n, expresamos igual, x cúbica entre x, misma base, las potencias se restan, 3 menos 1 es 2, y y cúbica entre y cúbica es 1. Entonces tenemos que es más 4nx cuadrada. Y finalmente tomamos el cuarto término, menos 3n cuadrado x a la cuarta y cúbica entre 3x y cúbica. Iniciamos con signos, menos entre más es menos, 3 entre 3 es 1, n cuadrada, la expresamos igual, x a la cuarta entre x, misma base, las potencias se restan, 4 menos 1 son 3, y y cúbica entre y cúbica es 1. Entonces tenemos menos n cuadrado x cúbica. Y ya está. Este polinomio factorizado nos lleva a esta expresión algebraica.